Buenas tardes, saludos a todos. Vamos a explicar la práctica correspondiente al primer 20% del tercer corte. Esta práctica tiene la particularidad de tener dos partes también, ¿no? Igual que la anterior. Una es el movimiento lanzamiento horizontal y la otra parte es el movimiento armónico. Es una práctica bastante simpática, no es complicada, ¿ok? No saques eso de la cabeza, por favor. Y lo que vamos a hacer ahorita es explicarle más o menos qué es lo que necesitan para hacerla. Como ya por todos es sabido, hay que hacerlo en la casa y bueno, de lo que uno pueda disponer para poderla hacer. Perdón. Entonces les voy a dar una idea. No quiere decir que es la única, se puede hacer de varias maneras. Pero bueno, esta es la más sencilla y la que me costó menos conseguir los implementos para hacerlo. ¿Okay? En la actividad fue, todavía no está montada en la plataforma, yo la pasé fue por el Telegram para ir adelantando. Eh, Dice movimiento en el plano, lanzamiento horizontal. ¿Cuál es el objetivo de la práctica? El objetivo de la práctica es simplemente demostrar que el lanzamiento horizontal, cuando ustedes lanzan un objeto horizontalmente, ese objeto describe una parábola, describe una curva, que es muy característica de, por lo menos cuando ustedes vieron lanzamiento de proyectiles, la curva que describía era una parábola, ¿verdad? Aquí estamos trabajando con la mitad de esa parábola. ¿Por qué? Porque estamos lanzando el objeto desde lo que sería en el lanzamiento de proyectiles, este sería el punto a la altura máxima, ¿no? Y se lanza de una manera horizontal. Entonces, por eso se le llama lanzamiento horizontal. También hay autores que dicen lanzamiento del plano o movimiento en el plano. ¿Por qué? Porque involucran dos movimientos, caída libre y movimiento rectilíneo. Por eso es que es una práctica obligada, digamos así, después de haber entrado en la parte anterior, la práctica anterior que tenía caída libre y movimiento rectilíneo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es combinar esos dos movimientos, que es con el lanzamiento horizontal. Entonces te dice, construye un implemento que haga la función de lanzar horizontalmente una esfera desde el borde de una mesa, garantizando que la velocidad con que deja la mesa, sea aproximadamente igual en cada lanzamiento. Luego dice, marque en el piso una línea A que estará aplomada con el borde de la mesa y a partir de allí realice marcas sucesivas, alejándose de la mesa en dirección al lanzamiento y separadas 150 milímetros una de la otra. Utilizando el implemento, lance una esfera horizontalmente y tome nota de la distancia desde la primera marca hasta el punto de contacto de la esfera con el piso. Ya vamos a explicar eso, no se preocupen, porque estamos dando un paneo general. Coloque una superficie vertical, repite el procedimiento 3 veces. Coloque una superficie vertical en la marca inmediata anterior al punto de contacto de la esfera con el piso y repite el paso anterior. Tome nota de la altura a la que hay desde el piso hasta el punto donde la esfera golpea la superficie vertical. Repite el procedimiento 3 veces. Mueva la superficie vertical en dirección hacia la mesa hasta cada una de las marcas ubicadas en el piso, repitiendo el paso anterior. Y con los valores obtenidos de las alturas con que la esfera golpea la superficie vertical en cada una de las marcas, elabore una gráfica XY, donde X es la distancia horizontal correspondiente a cada una de las marcas y Y será la altura donde la esfera golpea dicha superficie. Ok, vamos a entrarle a esta partecita. Fíjense, yo aquí en la pizarra, me avisan si no se ve, ok. Yo tengo lo que sería el implemento. Cuando se dice allí construya, no es que van a construir algo, prácticamente es armar. ¿Qué es esto que está aquí? Esto que está aquí es simplemente un tramo de tubo de media pulgada y una curva, no un codo, una curva.
Esto se usa mucho para la canalización de cables en electricidad. Las curvas y un pedacito de tubo. ¿Okay? Se puede hacer, fíjense, yo tengo aquí una curva. Esto es una curva de radio largo. Esto es una curva de radio corto. ¿Okay? Esto es una curva de radio largo. También se utiliza en la parte de electricidad. También es de media pulgada. Esto funciona perfectamente. ¿Okay? Lo otro que también quizás sea más sencillo conseguir, esto que ven ustedes aquí. ¿Qué es esto? Un pedazo de manguera transparente, un pedazo de manguera. ¿Qué hay que hacer? Buscar la forma de que esto esté horizontal y la otra parte, bueno, como quede, pues. Pero siempre en cada uno de los lanzamientos tiene que estar en la misma posición. No se puede estar variando la posición por cada lanzamiento, no. Entonces quiere decir que hay que fijarla. Entonces, ok, ya tengo la línea horizontal que va sobre la mesa y la otra parte donde voy a soltar la esfera para que salga por aquí. ¿Okay? Puede ser una manguera normal, una manguera de jardinería, ¿okay? Pero en ese caso habría que buscar la esfera, una esferita que entre por la manguera y se desplace sin ningún obstáculo. Se tira, no hay ningún problema. Hay varias formas de hacerlo, ¿no? O sea, lo que pasa es que, como les dice allí en la parte, en la teoría o en el explicativo, hay que garantizar que siempre la pelotita salga con la misma velocidad. Es sumamente difícil y, si se quiere, casi imposible, ¿no? Porque con las cosas e implementos que está uno haciéndolo en la casa, no es cierto, ¿verdad? Pero tiene uno que buscar la manera de que sea lo más cercano posible. De hecho, cuando van a hacer los lanzamientos, hay que buscar la manera de que siempre el lanzamiento sea exactamente igual. Ya vamos a ver algo para que vean la diferencia. ¿Ok? Entonces, quedamos. La primera parte. Fabricar el implemento. Un pedacito una curva y un pedacito de tubo. O una manguera, también funciona. Se puede hacer inclusive, no sé si ustedes llegaron a ver las pistas estas de Hot Wheels. Había unas pistas de Hot Wheels también que todavía quedan por ahí retazos. También con eso se puede hacer una rampa. Hacen la rampita, la fijan, porque lo importante ahí es que tiene que estar fijo. No puede estar moviéndose los puntos. Se fija, se lanza la pelotica y ella sale horizontalmente. Hay que garantizar que la salida sea siempre horizontal. ¿Para qué? Para que el movimiento sea el que estamos buscando, que es el movimiento en el plano o el lanzamiento horizontal. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí el implemento. Esto que ven ustedes aquí es el dibujo de una mesa. ¿Okay? Ustedes lo colocan sobre una mesa. Fíjense, les recomiendo que las mesas que van a usar no sean bajitas. ¿Por qué no sean bajitas? ¿Por qué les recomiendo esto? Aunque ya, perdón, con la experiencia que tienen de la práctica anterior, se deben haber dado cuenta que mientras más bajito o más pequeño es el espacio, más difícil es tener el tiempo. Y nosotros necesitamos el tiempo con que cae la pelotita. Entonces, si agarramos una banquetica que tiene, no sé, 30 centímetros, entonces va a ser un poquito difícil tomar esos tiempos. Entonces, bueno, desde una altura de 1 metro, por decir algo, se puede hacer la práctica perfectamente. O sea, es cómodo, es más cómodo. Ustedes lo quieren hacer desde una mesa de 80, de 50 centímetros, no hay ningún problema. Pero busquen siempre la comodidad. Busquen siempre. Acuérdense que ustedes tienen, como cuando se les da la posibilidad o se les da la carta blanca, ustedes tienen que buscar la manera de complicarse la vida lo menos posible. ¿Okay? Entonces, no, yo lo voy a hacer con una banquetica de 30 centímetros. No te van a dar los resultados como debe ser. Entonces va a ser un poquito más complicado tomar los tiempos, ese tipo de cosas. Lo voy a hacer con una mesa de 1,5 metros. Perfecto, machete. O sea, no hay ningún problema. Porque aquí lo que se está buscando es que se demuestre que
La trayectoria que describe un objeto cuando es lanzado horizontalmente es una parábola. Eso es lo que van a demostrar ustedes. De una forma analítica y de una forma práctica. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la mesa, tenemos el implemento. ¿Qué te dicen? Que hay que hacer unas marcas en el piso. Unas marcas en el piso partiendo desde el punto que aploma la mesa, porque ahí es donde la pelotica deja, o sea, la pelotica deja la mesa, vamos a decir así, en este punto. Entonces, ese punto lo aplomamos y estaría nuestro primer punto, que sería el punto A. Aplomamos ese punto y ya tenemos el punto A. De allí vamos a hacer una serie de marcas. La marca B, C, D, E, F, G. Eso depende de qué tan alto es la mesa, ¿no? Pero bueno, aquí como ejemplo estoy colocando hasta la E. Bueno, ya está la F, pero separados 150 milímetros una de la otra. De la A a la B, 150 milímetros, B, 150 milímetros, y así sucesivamente. Entonces, ya tenemos eso listo. Vamos a hacer el primer lanzamiento. Fíjense, ¿por qué se pide hacer mínimo 3 lanzamientos? De hecho, si los 3 lanzamientos están muy distantes uno del otro, es recomendable volver a hacer otro lanzamiento más. No es que tienen que ser 3. Porque ustedes les puede dar, en el primer lanzamiento fueron 30 centímetros, o sea, 300 milímetros. El segundo lanzamiento le dieron 500 y el otro tercer lanzamiento le dieron 600. ¿Verdad? Me parece que ahí hay algo que no funciona ahí. Entonces tenemos que hacer otro lanzamiento para ver a cuál de de las distancias que tengo se aproxima más. ¿Okay? Entonces, fíjense. Yo tengo aquí 2 tipos de esfera. ¿Okay? Tengo la esfera que les mostré ahorita, que es una esfera de hierro, y tengo una esfera de vidrio. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que dependiendo también del diámetro de la esfera, la distancia, no la forma de la curva va a ser exactamente igual, pero la distancia a la que va a caer desde el punto A hasta el punto de contacto con el piso va a variar. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer la prueba con la pelotita de hierro. Fíjense, cuando ustedes van a hacer los lanzamientos, hay que procurar que el lanzamiento sea exactamente igual cada vez que lo hagan. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen deme un segundito. Ok. Si ustedes tienen el tubo donde van a dejar caer la pelotita, si ustedes pegan la pelotita a una de las paredes y el otro lanzamiento lo hacen en el centro y el otro lanzamiento lo pegan a la otra pared, esos 3 lanzamientos van a variar de distancia porque están variando las condiciones. Entonces, si ustedes hacen el lanzamiento pegando la esfera a una de las paredes, siempre tiene que ser pegando a esa pared. Si lo van a hacer procurando que esté en el centro, siempre, todos los lanzamientos tienen que ser en el centro. Porque esa pequeña variación se representa o se manifiesta en donde cae la pelotita en el piso. Entonces las distancias van a variar mucho. No es que es crítico, pero no es lo que estamos buscando, pues. ¿Okay? Entonces, hay que tomar el tiempo, perdón, ahorita no vamos a tomar el tiempo, ahorita es simplemente distancias. ¿Okay? Entonces, vamos a lanzar la pelotita, me dan una señal si se ve, si se logra verlo. Yo lanzo. Entonces, fíjense que la pelotita tocó aproximadamente en esta área de aquí. Esto que está aquí es la superficie vertical de la que se habla en el texto de la práctica. Entonces, yo tengo aquí una superficie vertical que dividí cada 30 milímetros. Lo que van a hacer ustedes no es necesario hacer estas divisiones, simplemente esto es para que sea un poquito más fácil visualizarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes donde caiga la pelotita van a fijarse bien y esa es la altura que van a tomar.
Ahora bien, yo hago otro lanzamiento. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que debo echar un poquito para atrás esa superficie. Y se me cayó el parapeto. Vamos a ver aquí, ¿dónde es que cuadra? Me disculpan, pero eso es hecho en casa. Ok, entonces lanzamos de nuevo la pelotita. Y nos fijamos dónde toca el piso. Aproximadamente aquí. Entonces, ¿qué distancia hay desde aquí hasta donde toca el piso? Hacemos eso 3 veces y tomamos esa distancia. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a decir que es aproximadamente 700 milímetros, 70 centímetros, no menos. 640 milímetros, aproximadamente. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice en el texto? En el texto dice que hay que colocar la superficie vertical en la marca inmediata anterior al punto de contacto. Quiere decir que si ella tocó aquí, en esta área, quiere decir que nuestra superficie de contacto, nuestra superficie vertical, la colocamos en el punto E. ¿Okay? La colocamos en el punto E. Hacemos el lanzamiento de nuevo. Perfecto. Nos está tocando más o menos aquí. Yo estoy diciendo más o menos, porque estoy lanzando la pelotita, estoy fijando, ok. Ya hay que tener un poquito de cuidado, porque cuando toca la pelotita, esa altura la tenemos que medir. Supongamos que medimos la altura. Aquí está escondida. Entonces nos dio que la altura son aproximadamente, claro, lo de ustedes no es aproximadamente, tienen que tomar varias medidas, pero aquí nos dio que están aproximadamente en 55 milímetros. Entonces yo tomo nota, 55 milímetros, segundo lanzamiento, 53, tercer lanzamiento, tanto. De las 3 alturas, hallo un promedio. Ya tengo la altura a la que golpeó la esfera, la superficie vertical. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una posición. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando? Allá. Sí. Parece que eran problemas de internet. Ok, entonces ya se me olvidó dónde hemos quedado, pero ok. Lo que nos está dando este punto es la posición de la esfera a 60 centímetros o 600 milímetros del borde de la mesa. A 600 milímetros del borde de la mesa, la esfera está a, dijimos que 50 milímetros aproximadamente. Está a 50 milímetros de altura. Entonces luego hacemos nuestros 3 lanzamientos, sacamos el promedio. Vaya chiquito. Y acercamos la superficie vertical a la otra marca. En este caso estamos hablando de la marca D. Tenemos la marca D. Y repetimos lo que hicimos ahorita. 3 lanzamientos iguales. Está tocando
Estamos más o menos en esta área de aquí, ¿verdad? Se me pierde. Ok, aquí. Entonces, medimos esa altura. Nos está dando 205 milímetros. Entonces, a 450 milímetros del borde de la mesa, la perótica está a 250 milímetros de altura. Ya tengo mi X y tengo el Y. ¡Pac! Ese es el otro punto. Acercamos la superficie vertical hacia la mesa y volvemos a hacer un lanzamiento. Tocando aproximadamente aquí. Tomamos la altura. Bueno, póngale que son 320 milímetros. Luego, igual, 3 lanzamientos. Tenemos, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros aquí? La posición de la pelotica en cada uno de los puntos. Eso es lo que estamos buscando nosotros. ¿Cómo se mueve? Supongamos que esto es A, B, C, D, E, B. Vamos a poner aquí. Entonces, ¿dónde está la pelotita? Aquí. ¿Dónde está la pelotita? Aquí. ¿Por qué? Porque aquí. Bueno, no sé qué es lo que está pasando, pero creo que es problemas con el internet. Ok, entonces, no sé dónde habíamos quedado, pero vamos a repetir. Tenemos nuestra altura y tenemos nuestra distancia horizontal. Entonces, ¿qué es lo que te está dando esto cuando lo mueves? La superficie vertical cuando la mueves. Te está dando los valores de las alturas. Por eso es que hay que fijar las líneas o los puntos en el piso donde vamos a colocar nuestra superficie vertical. Esa superficie vertical puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, un pedazo de cartón, cualquier cosa que le sirva de superficie. Vamos a ver si podemos seguir. Ok. Entonces, como les dije ahorita, donde golpea la esfera en la superficie vertical va a ser nuestra Y. Y las X son los puntos que están en el piso previamente marcados. Por eso es que vamos a mover la superficie vertical en cada uno de esos puntos o hacia esos puntos. Y vamos a tener nuestra X. Cuando ya nosotros tengamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 puntos. Ok, tenemos esos 4 puntos. Podemos trazar la curva. Entonces ya tenemos nuestra curva. Bueno, si hay mucho problema de pronto íbamos a tener que hacerlo de nuevo, pero bueno. Entonces ya tenemos definida la curva. Aquí la última parte dice, con los valores obtenidos de las alturas con que la esfera golpea la superficie vertical en cada una de las marcas, elabora la correspondiente gráfica XY, donde X es la distancia horizontal correspondiente a cada una de las marcas, y Y será la altura donde la esfera golpea dicha superficie. ¿Okay? Entonces, eso fue lo que hicimos. Lanzamos, tomamos la altura donde la esfera golpea. ¿Ok? Ya la tenemos, perfecto. Ya tenemos el valor de esa altura, tenemos el valor de la otra altura y así trazamos nuestra curva. Fíjense que esa es la manera práctica. Práctica, ¿por qué? Porque lo estamos visualizando. Estamos visualizando que la pelotita sale, golpea allí, tomamos la altura, perfecto. Es parecido a lo que se hizo en movimiento rectilíneo, el tramo AB, AC, AD, AE. Okay. Es algo más o menos parecido.
Entonces, en la otra parte de la práctica, hay que demostrarla, pero analíticamente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos nuestra superficie vertical, perdón, nuestra superficie horizontal, movemos la superficie vertical y lanzamos la esfera de nuevo. Pero ¿qué tenemos que tomar en cuenta ahora? Vamos a medir el tiempo que se demora la esfera desde el momento que deja la mesa hasta el momento que toca el piso. Es por eso que les digo, vamos a buscar esferas, vamos a buscar mesas que no sean tan bajitas, porque tenemos que tomar ese tiempo y a veces es un poquito complicado. Complicado no, sino que la destreza con la que nosotros manejamos el cronómetro no es la mejor. Entonces, ¿qué hacemos? Lanzamos nuestra esfera, ¡tac! Arranca el cronómetro cuando sale de aquí, para el cronómetro cuando llega al piso. Eso se hace, yo digo 3 veces, pero lo más probable es que haya que hacerlo más veces. Pero bueno, con 3 tiempos es suficiente. Entonces, ¿qué hacen con ustedes con eso? Ese tiempo promedio que ustedes hallaron, lo van a dividir entre 5. Supongamos que le dio 0. Vamos a poner números redondos, 0.25. Entonces, 0.25. Si lo dividimos entre 5, nos va a dar 0.05. Entonces, ¿qué quiere decir? Que donde tocó la esfera, donde tocó la esfera, el piso, aquí. Buenas noches. Bueno. Por eso es que es bueno hacer la práctica con varias personas para que ayuden con las prácticas. Ok. Toco aquí. Esta distancia, desde aquí hasta aquí, se divide entre 5. Y a cada uno de esos tramos le vamos a poner 0.5, 0.10, 0.05, 0.1, 0.15, 0.20, 0.25, hasta llegar hasta aquí. ¿Por qué? Porque nosotros usando la fórmula que ya la usamos en la parte anterior, que te dice que Y es igual a B sub 0T más o menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, vamos a hallar la altura. ¿Qué altura? En este caso, cuando nosotros utilizamos esta fórmula, si se acuerdan un poco, si se retrotraen un poquito a física 1, estamos hallando la distancia que hay desde nuestra línea de referencia hacia abajo. Si colocamos estos tiempos, 0.025, 0.25, perdón, 0.25 segundos, nos va a dar aquí. Si le quitamos a ese 0.25, le quitamos 5 centésimas de segundo, nos va a dar que en 0.20, depende de las divisiones, vamos a tener la pelotica por aquí. Nos va a dar esta altura. Y así la vamos llevando. Aclarando, estamos en la primera parte haciendo una curva que va desde el piso hacia arriba. ¿Por qué? Porque estamos tomando las alturas. En la parte analítica, con unos tiempos que estamos nosotros tomando a partir del tiempo total que demora la esfera en tocar el piso, con esos tiempos vamos a hacer la misma curva, pero de arriba hacia abajo. Por eso es que en la práctica te dice que se pueden hacer las 2 curvas en la misma hoja. Se divide la hoja en 2 y se hacen las 2 curvas. ¿Para qué? Para ver el parecido que hay con las 2 curvas. De hecho, deben ser iguales. Pero, ok, por X o por Z no te dio tan igual. Pero bueno, vamos a ver la forma de la curva, que es porque estás hablando de la trayectoria del objeto, y la trayectoria del objeto siempre es la misma. Lo que pasa es que estamos haciéndolo de una manera práctica
para hallar los puntos X, y lo estamos haciendo de una manera analítica a partir del tiempo que demora la esfera desde que sale de la mesa hasta que toca el piso. Bien. Entonces son dos curvas que hay que hacer. La primera curva de abajo hacia arriba, la segunda curva de arriba hacia abajo. Y se ve la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre las dos curvas? Observación, conclusión. Esa es la... Fíjense que le dice, con el mismo implemento realice un lanzamiento, pero esta vez deberá tomar el tiempo que demora la esfera desde el momento que deja la mesa hasta que toca el piso. Eso que estábamos hablando ahorita. Tome el tiempo promedio de 3 lanzamientos. Si ustedes ven que es necesario más lanzamientos, se hacen más lanzamientos. Divida en 5 partes el tiempo obtenido y determine analíticamente la posición donde está la pelotita. Allí, en la segunda parte, no vamos a tomar en cuenta estas líneas, porque estas líneas son de la parte de abajo hacia arriba. Entonces tenemos que, por decir algo, crear otras líneas con las 5 divisiones del tiempo. Cada uno de esos tiempos nos va a dar como resultado una Y, una altura. Ustedes saben que, como la gravedad es negativa, este es mi punto de referencia, entonces menos, los valores le van a dar menos. ¿Y por qué? Porque de aquí hacia abajo es menos, menos, menos. De todas maneras, si utilizan la gravedad positiva, okay, toman eso como un módulo. Ese es el módulo con el que van a trabajar. Compare la curva con la realizada en la parte anterior. ¿Qué observa? Tengo las dos curvas, ok, ¿qué observo de eso? Son iguales, no son iguales, se cumple lo que vimos nosotros en física 1 sobre movimiento en el plano o lanzamiento horizontal.